Bienvenidos a la clase número 6 del curso Introducción a la Economía Colombiana en la Universidad de los Andes. Hoy vamos a hablar de los recursos naturales, y particularmente los recursos naturales no renovables, que algunos consideran son una maldición, otros piensan que son una bendición. Desde hace muchos años ha surgido una teoría según la cual el depender de recursos naturales no renovables es más un problema que una solución a los problemas de desarrollo. En esta clase vamos a hacernos esa pregunta. O también vamos a explorar opciones y mecanismos para que los recursos naturales se conviertan más bien en un factor positivo para el desarrollo de los países. Pero es un tema muy polémico, es un tema en el que todavía las opiniones están muy divididas. Analicemos qué dice la literatura y qué sabemos nosotros en el caso de Colombia. El punto de partida en esta discusión es un trabajo que fue publicado a comienzos de este siglo por Sachs y Warner, que mostraron, como se ve aquí en esta gráfica, que en la medida que los países dependen más de los recursos naturales, es decir, que los recursos naturales tienen un papel más importante en su economía, mayor participación en el PIB, que es lo que mide el eje horizontal de esta gráfica, pues menor su crecimiento económico, que es lo que mide el eje vertical. Entonces, países como Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Liberia, Arabia Saudita, ustedes ven que dependen mucho, o por lo menos en ese momento, estos son los datos de 1970, una gran participación del petróleo en su PIB, son países que durante un periodo subsiguiente, en este caso de 1970 a 1989, crecieron menos que otros países menos ricos en recursos naturales. El ejemplo, digamos, más frecuente y más citado es Singapur, que no tiene recursos naturales, algo parecido pasa en Corea, y quienes exhibieron las tasas de crecimiento más altas, superiores al 7% por año, en ese periodo de 1970 a 1989. Esto le dio pie entonces a Sachs y Warner a hablar de la maldición de los recursos naturales, cómo los recursos naturales eran una cosa mala y cómo quienes no tenían recursos naturales, Hong Kong, Taiwán, eh, países, digamos, con poca dotación, poca riqueza de recursos naturales, pues les había ido bastante bien en materia de crecimiento económico. Aquí empezó el debate. Esto se ha vuelto a revisar y, por ejemplo, en un trabajo más reciente de 2012 de Frankel, se vuelve a hacer esa misma correlación entre participación de los recursos naturales, en este caso no en el PIB, pero sí en las exportaciones y más particularmente el papel de los hidrocarburos, de los metales, de los minerales en las exportaciones de los países, ese es el eje horizontal, y el crecimiento económico entre 1970 y 2008, es decir, más años. Y lo que encuentra Frankel es que sí, hay una correlación negativa, pero que es muy tenue, que realmente no se puede decir con muchísima firmeza que mayor concentración de las exportaciones en petróleo y minerales es una señal inequívoca de menor crecimiento económico. O sea, empieza a plantearse un poco la duda de si esa correlación es tan cierta y tan válida como plantearon Sachs y Warner. Pero digamos que no son los únicos en hablar de este posible efecto de la maldición de los recursos naturales. Por el contrario, la mayoría de la literatura apunta en esa dirección. Son más los trabajos que hablan de los problemas, digamos, de los recursos naturales, a los trabajos que hablan de los beneficios y las oportunidades en la dependencia en recursos naturales. Revisemos cuáles son los argumentos que se utilizan para hablar de la maldición. Hay unos que son de hace muchos años, tienen muchísimos antecedentes. A mediados del siglo pasado, dos economistas en, digamos, vertientes completamente diferentes, pero que coincidieron en el tiempo, plantearon una hipótesis, y es que los precios de los productos primarios, productos básicos, llamémoslos aquí commodities, para usar ese anglicismo, tenían una tendencia secular
a su deterioro. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los años, en un periodo de tiempo largo, los precios de estos productos con relación a los productos manufacturados tendían a deteriorarse. Eso, pongámoslo en términos concretos, que teníamos que producir más sacos de café o más barriles de petróleo para poder importar un carro. Cada día el precio del petróleo o el precio del café tendía a deteriorarse con respecto al precio de los vehículos. Esa hipótesis hizo carrera a mediados del siglo pasado y de hecho fue parte fundamental de la argumentación a favor de la necesidad de introducir un programa de sustitución de importaciones para industrializarnos y dejar la dependencia de las importaciones de manufacturas y más bien empezar a producirlas domésticamente, con el argumento de que los precios de nuestros productos, si seguíamos especializados en productos básicos, pues sufrían ese deterioro secular. Esa es una hipótesis de la que se sigue hablando hasta ahora y es malo entonces especializarse en recursos naturales porque sus precios tienden a desmejorar con respecto a los precios de los productos manufacturados. Vamos a mirar qué tan válida es esa hipótesis y la analizaremos. Otro argumento para hablar de por qué es malo depender de productos básicos o de commodities es que sus precios fluctúan mucho. Y esa volatilidad se convierte en un problema macroeconómico, porque hay épocas de auge y hay épocas de crisis. Y las crisis son muy profundas, los auges son muy intensos. Entonces, se hace mucho más difícil el manejo macroeconómico por la volatilidad de los precios de los commodities. Hay un tercer argumento que tiene mucho que ver con esto de la hipótesis de Prebisch y Singer. Y es que si se especializa un país en productos básicos, pues deja de lado el sector industrial y es en el sector industrial donde hay más encadenamientos, se irriga más toda la economía. Entonces, depender de productos primarios, consideran algunos, es malo porque esos productos primarios pues no tienen, digamos, el mismo tipo de efecto para impulsar y jalonar toda una economía como lo tendría la industria, porque la industria entonces demanda insumos, servicios, contrata más mano de obra y por lo tanto empuja más o jalona más a toda la economía. Bueno, esta es una hipótesis que de entrada sí podemos decir que es muy cuestionable porque hay países que han logrado desarrollar industrias basadas en commodities, pero donde pueden, digamos, darle valor agregado a esos commodities, donde tienen más encadenamientos, donde van desde la mina hasta el producto final. Es decir, no hay nada inherente a tener productos básicos que impida poder desarrollar cadenas productivas o poderle darle valor agregado a esos productos. Hay países que han sido muy exitosos en esto, como por ejemplo Australia, que tiene el recurso natural, pero también le da valor agregado. Nueva Zelanda también tiene el mismo tipo de desarrollo. Chile ha hecho un efecto, digamos, un desarrollo muy importante para generarle más valor a sus sectores primarios, de forma tal que este es un argumento, digamos, que se puede cuestionar, por cierto, porque en la industria de productos básicos o de commodities hay mucha posibilidad también de hacer avances tecnológicos, desarrollar investigación, tener más inversión en ciencia y tecnología para que los productos sean cada día de mayor valor. Entonces, este es un argumento que hoy en día es bastante cuestionado. También se dice que los productos básicos generan enfermedad holandesa. ¿Qué es enfermedad holandesa? Es un fenómeno que refleja algo que ocurrió en Holanda en los años 50 con los descubrimientos de gas natural que generaron una revaluación muy fuerte de la moneda y eso hace que se afecten negativamente los otros sectores transables que, como vimos en la clase de sector externo, son sectores que producen bienes y servicios que se pueden comercializar internacionalmente. Entonces, con una revaluación, esos sectores pierden. Es decir, si hay un desarrollo del sector petrolero, pierde la industria de la confección porque la apreciación o revaluación de la moneda le quita competitividad al sector de las confecciones, hace más barato importar confecciones, hace más difícil producirlas localmente. Ese es el efecto de enfermedad holandesa. Y algo que tiene que ver con enfermedad holandesa es que estos auges de commodities generan una gran demanda de productos no transables, como la construcción, servicios. Entonces sube el precio de estos productos no transables y eso hace que también
sea difícil la situación para los sectores transables. Pero tal vez el argumento donde más desarrollos ha habido en los últimos años es el que indica que depender de recursos naturales da pie o puede dar pie a que se establezcan instituciones no democráticas, sino autocráticas, dictaduras, regímenes políticos que no defienden ni protegen los derechos de propiedad, o regímenes políticos donde se prefiere gastarse rápidamente estos recursos naturales, agotarlos, sobreexplotarlos. Y por supuesto también la presencia de estos recursos naturales puede dar origen a conflictos, a guerras civiles. En el caso de Colombia, lo veremos en la clase sobre los temas institucionales, que los recursos naturales han estado siempre como parte de esa puja y pugna entre los sectores al margen de la ley y el Estado colombiano. Un buen ejemplo es la producción de cocaína, donde ese elemento, esa renta asociada a un recurso natural, ha sido un factor desestabilizador muy grande. Pero ese tema de esa clase sobre las instituciones políticas en nuestro país. Hablemos del tema de la caída de los términos de intercambio o la caída de los precios de los commodities con respecto a los precios de los productos manufacturados. ¿Es cierta o no es cierta? Este gráfico muestra la hipótesis original de Previs y Singer con los datos de ellos, que es la línea negra, donde tienen de un lado el precio de los productos, digamos, básicos que en ese momento se usaron para esa hipótesis, que no era petróleo precisamente, sino productos como el café o el cacao, con respecto al precio de los bienes manufacturados. Y pues en este ejercicio original, mirando datos desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, pues sí, evidentemente aparecía una cierta tendencia negativa. Este ejercicio fue complementado después en los años 80 en otro trabajo de Grigg y Yang, y más o menos le daba la razón también a Previs y a Singer, es decir, mire, los precios de los productos básicos bajan con el tiempo. Y detrás de esto está la ley de Engel, que es ese principio económico que dice que en la medida que las sociedades y las personas se van volviendo más ricas, consumen menos productos primarios, consumen menos productos, digamos, como los alimentos. Entonces, ese era el sustento teórico de esta hipótesis. Pero varias personas han vuelto a mirar esto con datos más recientes. Y si uno mira, por ejemplo, los precios del petróleo o los precios del cobre, desde mediados de los años 70 del siglo pasado hasta el año 2012, encuentra que pues no es claro que haya una tendencia a la caída de los términos de intercambio, no es claro que estos precios estén cayendo, lo que se ve es que tienen unos ciclos muy pronunciados. Entonces, no es tan cierto, sobre todo viendo ese incremento fuerte en los precios en los años 70 y después otro incremento muy fuerte en los precios de estos productos a finales de la primera década de este siglo y comienzos de la primera década de la segunda década de este siglo, pues no es claro que haya un efecto, digamos, de una caída en los precios de estos productos. Y más aún, si uno se viene todavía un año más reciente, como es el 2018, y digamos a partir de los años 80 del siglo pasado, uno pensaría que hay un efecto opuesto, que los precios de estos productos más bien han subido con el tiempo, más que caído. Entonces, todo esto nos indica que esa hipótesis de Previs y Singer original, de que los precios de estos productos tendían a caer a través de los años, pues no es tan cierta. Depende mucho de cuál es la muestra de años que uno quiere tomar para hacer el análisis. Y si uno mira, por ejemplo, esta ventana de casi 30 años, se encuentra que no hay evidencia de un deterioro secular. Más bien lo que uno ve es que sí hay unos ciclos muy pronunciados y unos ciclos que duran más o menos 20 años. De hecho, si fuera cierto que los precios de estos productos tienden a caer, pues los pronósticos lo reflejarían. Y lo que se ve es que las personas que hacen pronósticos, por ejemplo, de precios del petróleo, siempre tienden a proyectar hacia el futuro un precio muy parecido al precio actual. Es decir, el precio para el año T más 1 tiende a ser muy parecido al del año T. Las lineecitas rojas de esta gráfica muestran las proyecciones que se hacían en cada punto del tiempo. Es decir, si nos paramos, por ejemplo, en el año 2005, miren el dato del 2005 y miren la línea roja que surge a partir del año 2005. Es la proyección que se hizo en el 2005
de lo que se creía iba a ser el precio futuro del petróleo. Y lo que es interesante es que cada vez que se hacen estas proyecciones, tienden más bien a perpetuar o a reproducir el precio que existe en ese momento. Hay una tendencia muy fuerte a proyectar el futuro en función de lo que está ocurriendo en el presente, lo cual nos está diciendo que no hay detrás de los modelos de proyección pues un comportamiento que indique que es que los precios van a bajar o que los analistas estén pensando que estos precios van a bajar a través del tiempo. Por el contrario, se proyecta generalmente que los precios se van a mantener iguales o van a subir en los siguientes años. Por cierto, las proyecciones siempre terminan siendo muy equivocadas porque como ustedes ven, las líneas negras tienen muchas fluctuaciones, mucho más que las líneas rojas. Entonces quiere decir que los que proyectan estos precios no son capaces ni tienen las herramientas y los instrumentos para proyectar los ciclos, como por ejemplo el que acaba de pasar. Esta caída tan fuerte que hemos tenido en los últimos meses del precio del petróleo, nadie la proyectó, nadie la estaba esperando. Entonces, no hay una caída secular o una tendencia negativa de los precios de estos productos en el largo plazo, no es por ahí. Esa no es la explicación de por qué estos productos pueden convertirse en una maldición para las economías, no es eso. Más bien son productos que tienen ciclos largos y que pues generalmente tratar de estimar qué pasa con la tendencia de largo plazo de estos productos depende mucho, pues no solo de cuál es la muestra que uno toma, sino en qué punto del tiempo se para. Porque si se para en un año donde los precios están muy bajos, pues evidentemente la tendencia la va a mostrar hacia adelante que sube. O si se para en un año en el que los precios están muy altos, la proyección o la tendencia de los siguientes años va a ser más bien negativa. Entonces, descartada esta hipótesis. Vamos ahora a la segunda, el segundo argumento. Y aquí le vamos a dar más razón a quienes consideran que este tipo de productos puede generar problemas. Recordemos que esa segunda razón es la alta volatilidad de los precios de los commodities y que esa volatilidad es mala. Sí, la volatilidad es mala porque si un país depende de estos productos, pues el hecho de que los precios fluctúen mucho va a significar que sus exportaciones fluctúan mucho, que sus ingresos fiscales fluctúan mucho. Y eso hace mucho más difícil de administrar la economía, de manejar la economía. Hace mucho más difícil de darle estabilidad a la economía. Entonces, este sí es un problema. Y la verdad es que la evidencia sí indica que las fluctuaciones de estos precios, por ejemplo, la línea verde sólida, que se ve aquí, o la línea verde punteada, es mucho mayor que la fluctuación de la línea negra punteada. La línea negra punteada, digamos como la más gruesa de todas, son los productos manufactureros. Y como ustedes ven, esa línea negra punteada no fluctúa tanto. Los precios de los productos manufactureros no cambian tanto. Mientras que los precios de las materias primas sí tienen unos ciclos muy pronunciados. Suben mucho, caen mucho. ¿Por qué es eso? Porque son productos que tienen baja elasticidad de precio y baja elasticidad de demanda. Baja elasticidad de oferta y baja elasticidad de demanda al precio. ¿Qué quiere decir esto? Que si cambia el precio, es muy difícil aumentar la oferta, por ejemplo, de un año para otro. O si aumenta el precio, no se disminuye significativamente la demanda. Entonces, se requieren grandes cambios en los precios para acomodar choques, por ejemplo, una disminución de la demanda, como estamos viendo ahora con el petróleo. Entonces, cae la demanda de petróleo, pero como la oferta es tan inelástica, se necesita una caída muy fuerte de los precios. Entonces, piensen también, por ejemplo, por el lado del café. Si hay una disminución en la oferta de café, sube mucho el precio del café, porque la demanda es muy inelástica. La gente está muy acostumbrada a tomar café y no cambia mucho su comportamiento en función del precio. Entonces, esas bajas elasticidades de oferta y demanda a los precios son las que explican por qué los precios fluctúan tanto. Y es cierto, este es un problema. Ahora bien, enfermedad holandesa. Ya les mencioné en qué consiste. El primer canal a través del cual es la apreciación real de la moneda. En Colombia lo hemos visto, épocas de auge en los productos de exportación primarios como el café o el petróleo son épocas donde se aprecia mucho la tasa de cambio, se aprecia la moneda. Son épocas donde hay más ingresos, entonces la gente gasta más. Eso incrementa los precios de los bienes no transables como los servicios, como la construcción.
Y eso hace que los sectores transables, diferentes del que está experimentando el auge, por ejemplo, la industria, pues se afecta negativamente. No le conviene un auge del sector petrolero, no le conviene a la industria porque la revaluación le quita competitividad a la producción nacional de manufacturas. Entonces, esto es lo que se conoce como enfermedad holandesa. Sí, tuvimos algo positivo que es un auge exportador petrolero, pero con consecuencias negativas porque deprime a la industria, le genera una situación negativa a la industria. Y es algo común que los países en estas condiciones empiezan a importar muchos productos manufacturados que hubieran podido producir domésticamente por la revaluación de la moneda. Entonces, contrario a lo que uno cabría esperar, y es que si hay más exportaciones de café o más exportaciones de petróleo porque están en un auge, uno esperaría que haya un excedente, un superávit externo. No, el efecto sobre el aumento de importaciones de productos manufacturados es tan fuerte que genera un déficit externo, un déficit de la cuenta corriente. Entonces vemos épocas de aumento de los precios de los productos primarios, pero al mismo tiempo aumento del déficit externo porque aumentan mucho las importaciones. Esta es la enfermedad holandesa. Entonces, digamos que es posible que los problemas o las desventajas de depender de los commodities, pues no vengan de ese deterioro secular de los precios, no tengan, digamos, una relación con que es que producir commodities es malo porque no tiene encadenamientos, no, todo eso se puede lograr. Es más probable que los efectos negativos vengan por otro lado, vengan por el lado de la volatilidad. Es decir, que la volatilidad de los precios genere problemas de estabilidad macroeconómica y también es muy posible que lo de los commodities tenga el efecto negativo sobre la economía más bien por un conducto y un canal que tiene que ver con las instituciones y particularmente con las instituciones políticas. Vamos a verlo. La dependencia de los commodities se puede volver un problema por el lado de las finanzas públicas, porque cuando los países dependen mucho en sus finanzas públicas de estos productos básicos, pues quiere decir que un cambio en el precio internacional inmediatamente se traduce en un cambio en las condiciones fiscales. Entonces tiene un efecto que se propaga muy rápidamente del exterior al interior por el canal y el conducto fiscal, por las finanzas públicas. Todos son un grupo de países latinoamericanos que son exportadores de productos básicos, de recursos naturales, y vemos cómo es la dependencia de los ingresos fiscales en estos países de esos recursos naturales. Fíjense el caso de México. Digamos que hacia 1998 casi el 50% de los ingresos del gobierno mexicano provenientes del petróleo, después en 2008 un poco menos, pero una alta dependencia. Lo mismo en Venezuela, lo mismo en Bolivia. Colombia en el 2008 más o menos un 12% de dependencia de ingresos fiscales. En 1998 prácticamente nada. Nosotros no dependíamos, digamos, de estos ingresos de hidrocarburos, que es el tema que estamos mirando en esta diapositiva. Entonces, digamos que otros países tenían más dependencia, bien sea de hidrocarburos o de minería. Fíjense el caso de minería en Chile, una dependencia más o menos del 20%. Pero si nos vamos a más países y vemos los puntos rojos, que es la participación de esos productos básicos, en este caso el petróleo, la minería, sobre los ingresos fiscales, fíjense que hay muchos países con dependencia de ingresos fiscales de más del 80%. Países como Libia, Kuwait, Irak, Arabia Saudita, Omán, Angola, prácticamente la totalidad de sus ingresos fiscales dependiendo del petróleo. O la minería en Botsuana, el 45% de los ingresos fiscales dependiendo de ese producto. En Chile, más o menos el 20%, como ya vimos. Entonces, altos niveles de dependencia fiscal. Este es el mayor problema, la dependencia fiscal. Veamos el caso de Colombia. Estas son las cifras de la última década y solo mirando el ingreso del gobierno nacional.
Entonces, aquí están medidos los ingresos del gobierno nacional, lo vamos a ver más adelante en el curso cuando estudiemos las finanzas públicas, pero aquí lo que vemos es cómo se componen los ingresos del gobierno nacional medidos como porcentaje del PIB entre los que vienen del sector petrolero y los que vienen de otros sectores. Y como ustedes ven ahí, el año pico de dependencia de ingresos fiscales del petróleo fue el 2013, donde los ingresos totales del gobierno fueron 16.8% del PIB, de los cuales 3.3% del PIB los puso el petróleo. Bien sea impuesto de renta pagado por las empresas petroleras o los dividendos que le pagó Ecopetrol a la nación. Eso fue el 20% de los ingresos ese año. Una quinta parte de los ingresos del gobierno en 2013 vino del petróleo. Todos sabemos que después se descolgaron los precios del petróleo, desaparecieron las utilidades de Ecopetrol y tuvimos que atravesar por el desierto porque en 2016 y 2017 prácticamente el petróleo no le generó ni un solo peso de ingresos al gobierno. Muy marginal el ingreso petrolero en esos 2 años. Entonces el país tuvo que acostumbrarse, y particularmente el gobierno, tuvo que acostumbrarse a vivir sin ingresos petroleros. Afortunadamente el año pasado mejoraron las condiciones, los precios volvieron a estar en buenos niveles, por encima de $60 por barril, y el gobierno volvió a recibir un monto importante de ingresos. Más o menos el 10% de sus ingresos vino del petróleo. Ya no el 20%, pero el 10%. Entonces, volvimos a tener un cierto respiro en esa materia, pero para ilustrar nuevamente los problemas asociados con la volatilidad de estos mercados, este año el precio se descolgó por efectos, digamos, del coronavirus que disminuyó la demanda global de petróleo, cayó casi en un 25%, y al mismo tiempo hay más oferta mundial de petróleo. Entonces eso se tradujo en una descolgada tremenda de los precios del petróleo, por lo cual es muy posible que para el próximo año, no tanto para este 2020, pero para el 2021, el petróleo vuelva a ser un factor, digamos, muy negativo desde el punto de vista fiscal, porque no le va a aportar ingresos al gobierno. Va a pasar otra vez lo que pasó en 2016 y 2017. Entonces, la dependencia del petróleo en estos casos se amplifica porque le empieza a generar problemas fiscales al país, y eso hace que entonces se tengan que tomar medidas en materia de impuestos o en materia de gasto público que generan consecuencias para todos, mucho más allá del sector petrolero como tal, para toda la economía y para toda la sociedad. Esta es la misma gráfica con una mirada más de largo plazo. Y como ustedes ven, el petróleo como fuente de ingresos para el gobierno realmente entró en escena en nuestro país este siglo. Antes del año 2000 era muy poco lo que aportaba el petróleo a las finanzas del gobierno nacional. Empezó a aportar montos importantes por allá hacia el año 2005, y esto tuvo mucho que ver, y vale la pena decirlo acá, pues no solo con un aumento de precios del petróleo, que fue importante en todo ese periodo, impulsado por el mayor crecimiento económico de China, sino también porque el país aumentó su producción de petróleo. Colombia pasó de ser un país que producía 500.000 barriles de petróleo al día a mediados de la primera década de este siglo, a producir 1.000.000 de barriles en el año 2013 y a producir hoy cerca de 900.000 barriles de petróleo. Entonces también el mayor volumen permitió, con el mejor precio, un mayor ingreso fiscal para la nación.